Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Les recordamos los que quieren llamar, pueden llamar al 388-3800. El tiempo se nos va volando. Estamos conversando con el doctor Mariano Querol acerca de los exorcismos, las pociones demoníacas. La pregunta de Miguel era un poco la responsabilidad que tienen o que tendrían los padres, los sacerdotes que ofrecen estos servicios, y en caso, como pasaba pasó en Alemania, muriera o falleciera una de estas personas que recurren a estos tratamientos. Bueno, hay que reconocer que por lo que se ve, las personas, por lo que se escucha, las personas murieron por la enfermedad que tenían, que no fue debidamente tratada. Ahora, el hecho de que los enfermos no lleguen al tratamiento que podría ser más eficiente por cuestiones culturales o religiosas, tengo entendido que no está punido o no está impedido, porque sobre todo si se trata de niños o niñas pequeños, menores de edad, ¿no?, en que los padres tienen la patria potestad de hacer lo que quieren. Incluso hay casos de chicos o personas que mueren que la religión les impide que les apliquen sangre o que les saquen sangre, ¿no? Entonces, y mueren por eso. Bueno, y eso sucede y muchas veces pasa, yo entiendo que desapercibido, porque igual se puede decir, bueno, hubiera muerto con o sin la extracción o la dación, ¿no?, la infusión de sangre. Así es que son situaciones límites, poco frecuentes, no, muchas de ellas no consideradas por las leyes de modo específico, y que discurren más bien como parte de la vida hospitalaria o de la vida, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, una de las personas que yo he visto con diagnóstico de otras personas que eran poseídos, no ha conducido a ninguna muerte, porque básicamente los casos diagnosticados como posesión demoníaca son, repito, es bueno que como estados disociativos, de conversión, disociativos de la mente que se disocia pero no se pierde, porque usualmente esos casos, en el 90% de los casos o más, rápidamente la persona vuelve a la situación normal. Tiene una vida normal después. Ahora bien, sí, esa situación está en función, por ejemplo, de un hábito religioso, de unas costumbres religiosas, culturales, incentivadas incluso por la misma comunidad. Es posible que hayan situaciones en que la persona está no poseída por el diablo, sino poseída por Diosito, ¿no? Por Diosito, por Dios, ¿no? Y tenemos ahí, así surgen los santos, pues. Claro. Para mí Santa Rosa es un caso de esos, ¿no? Es muy hermoso el caso, muy lindo, muy poético, ¿no? Y además un espíritu de sacrificio realmente notable, cuando ella se duerme todo el tiempo poniendo su cabecita sobre un madero y así sucesivamente, ¿no? Es muy lindo. Es muy lindo, hasta romántico, diría yo, y que se muere la pobre santita, pero yo creo que en buena parte se muere por consecuencia de las barbaridades que cometió estando viva, ¿no? Su modo de alimentarse, su modo de descansar. Lógicamente esa persona no iba a sobrevivir por mucho tiempo, pero yo pienso que forma parte de la cultura, y prueba de ello es el éxito que tiene Santa Rosa como, ¿no?, patrona de las Américas, y en toda parte la imagen que tiene como la primera santa de América, etcétera. Sí. Tenemos acá, Víctor. Yo me pregunto, para la psicología moderna ya no tiene ningún sentido hablar de posesiones demoníacas, porque ya no se habla de almas, o sea, la psicología no es una ciencia que trata de curar el alma, sino más bien la mente, ¿no?, que tiene un asidero físico. Entonces, no tendría ningún sentido para el, digamos, siglo XXI hablar de una mentalidad dualista, ¿sí, no? Absolutamente de acuerdo, pero vaya usted a hacerle entender eso a la gente en general. ¿Por qué? Porque psique, ¿no?, que es la palabra la más antigua por lo que concierne a la mente, los griegos la usaban para mente, alma, espíritu, psique era todo, ¿no? Y después la Iglesia Católica usó la palabra ánima, que es palabra latina, para expresar el alma como algo diferente a la mente, y la mente como diferente al espíritu, cuando en realidad, según yo entiendo, para mí por lo menos, alma, mente, espíritu, ¿no?, son con un conjunto de palabras, y como dice Wittgenstein, el idioma nos sirve para enredarnos más de lo poco que sabemos. Helmut, tiene una consulta de medio. Bueno, en el caso, un poquito, para terminar de hablar de la pregunta que hizo Miguel, ¿no?
en el caso de los testigos de Jehová, si hay un niño que está en el hospital y necesita una transfusión de sangre urgente y se va a morir sí o sí si es que no recibe la transfusión, si los padres intentan impedirlo y dicen no, prefiero que mi hijo se muera antes que rompa uno de nuestros preceptos religiosos, en casi todas partes del mundo occidental, por lo menos el médico está en todas sus facultades legales de largar a la mamá y el papá del cuarto, ¿no? Traer a un juez y hacerle la transfusión, en el caso de un menor de edad. En el caso de un mayor de edad, ahí sí ya es más complicado, ¿no? Sí, bueno, eso es su decisión. Pero sí existen salidas legales para poder hacer las cosas y evitar muertes, sobre todo en el caso de menores de edad. Mi pregunta es un poco complicada y voy a intentar expresarme de la mejor manera que pueda, ¿ya? Pero para empezar, me queda claro que el 100% de los casos de posesiones demoníacas son casos de alteraciones mentales, y que cuando las familias llaman, en aquellos casos cuando llaman a un sacerdote para que haga un exorcismo, lo que deberían hacer es en realidad enviar al paciente a un hospital psiquiátrico, ¿no? Al mismo tiempo, los humanistas seculares somos por lo general naturalistas, es decir, no creemos en lo sobrenatural, ¿no? Entonces, independientemente del caso de las posesiones demoníacas, que como dijo hace un rato, me queda bastante claro, ¿no? Me gustaría preguntarle su opinión sobre la existencia en sí, o la posibilidad de que existan dentro de la naturaleza seres que puedan interpretarse como ángeles estos demonios. Me explico mejor, ¿no? Los naturalistas no creemos en lo sobrenatural, pero también conocemos las limitaciones de la ciencia. Entonces, cabría la posibilidad de que exista algún tipo de ente en el universo que está hecho de algún tipo de materia o algún tipo de energía que la ciencia aún no ha podido descubrir y que no ha podido medir y que no ha podido observar, ¿no? Quizás lo que interpretamos como ángeles o demonios podrían existir dentro de la naturaleza, simplemente que aún la ciencia no los puede medir o no los puede detectar. Quizás en el futuro, ¿no?, los pueda detectar y los pueda medir y los pueda observar, ¿no? Yo no es que crea en esa posibilidad, o sea, yo no creo que ese sea el caso, pero podría ser una posibilidad que encaja dentro de los límites del naturalismo, ¿no? Aún la ciencia no ha podido descubrir todo lo que existe en el universo y todos los tipos de materia y energía. ¿Usted cree que existe esa posibilidad, aunque sea remota? En lo único en que yo verdaderamente, digamos, confío, es el misterio. Y el misterio es lo que desconocemos. Entonces, lo que tú planteas es un aspecto hondo de este misterio. ¿Existirá una energía, más que una materia, que sea susceptible de ser demoníaca, o que sea una angélica, o que sea destructiva, o que sea constructiva, con sentido? Para mí eso es una imaginación, puro pensamiento mágico, en lo cual yo no creo, ¿no? Pero sí debo decirte que es posible, en lo cual yo sí creo, en la posibilidad de que el misterio que desconocemos en algún momento nosotros no lo llegaremos a conocer, pienso yo, pero a lo mejor se devela de otra manera. Hay que darle posibilidades para que las cosas sucedan independientemente de lo que nosotros sentimos, queremos, pensamos. Y eso es el cosmos, que va a funcionar independientemente de nuestros buenos deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras religiones, o de nuestro ateísmo, de nuestros dogmas, lo que sea. Y va a seguir en forma misteriosa. Y entonces ahí yo me apego a eso. Lo que tú dices, para mí es un misterio que yo no puedo resolver. Y en todo caso estará en el ser humano el descubrirlo, ¿no? Y no en que nos lo revele algún ente sobrenatural. Hay que seguir investigando, claro. Siempre se descubre más, ¿no? Sí. Me hizo acordar la frase de Russell esa que decía: no hay que tener la mente abierta para las nuevas ideas, pero no tan abierta como para que se calle el cerebro, decía Russell. Ese puede ser un poco el parámetro de lo que estamos conversando. Creo que tenemos otra llamada. Bueno, quería plantear una pregunta primero. Estas posesiones que siempre se mencionan, ¿no?, se dan en personas que creen realmente en estos entes, en estas entidades. Por ejemplo, difícilmente un ateo es poseído por los demonios. Yo siempre digo acá, los escépticos y ateos no son poseídos, no ven fantasmas, no ven ovnis.
o no nos quieren mucho los demonios o qué es lo que ocurre, doctor Querol, porque generalmente este perfil de personas poseídas son personas que obviamente tienen una familia muy creyente, están en un contexto cultural muy creyente. ¿Por qué ocurre esto, doctor Querol? En realidad, esto ocurre cuando la persona entra en conflicto consigo misma, o entra en conflicto con el ambiente, o entra en conflicto con el grupo social, ¿no? O entra en conflicto con la posibilidad de vivir o morir. Entonces, esto hace que la persona movilice su pensamiento mágico. Si se está en una situación cultural favorable, hay muchas posibilidades de que surjan estas cosas, porque si hay una persona que comienza a gritar aleluya, aleluya, habrá 1000 personas que gritarán aleluya, y alguna de ellas puede decir, ay, los ángeles están en mi interior, ¿no? Hay una cuestión de contagio psicológico, y naturalmente que esto acontecerá más fácilmente cuanto más fe haya tenido la persona en los dogmas que, dicho sea de paso, la conducen a hacer cosas de modo casi automático, ¿no? Te iluminará Dios, el peso del demonio caerá sobre ti, ¡ay, el demonio! ¿No? Entonces, hay algunos que gritarán, ¡ay, el demonio!, otros que dirán, ¡vivan los ángeles! Dependerá de la textura de la claro. persona. Ahora, estos casos específicos de estos trastornos, de estas disociaciones, ¿se generan por estrés, por el consumo de alguna droga? ¿Cuáles son lo que desencadenaría todo. eso? Traumas psicológicos, estrés, uso de drogas, consecuencia de enfermedades orgánicas, con intoxicación interna. Son estados, grandes disgustos familiares, la persona entra por un estado de rigidez seria, pues, ¿no? Nosotros, por ejemplo, es un ejemplo frecuente, ¿no? Dice, no, o el desmayo famoso, ay, le ha venido el mal, ¿no? Le ha pasado el daño, le han hecho daño, ¿no? Porque el chico se desmaya. O las niñas que van a la comunión y se desmayan en los colegios de monjas. Claro. ¿No? Sí. Es, ay, el demonio que está con hay que echarle agua bendita, ¿no? Entonces, todos esos factores pueden actuar para desencadenar un cuadro de antes se llamaba histeria esto, histeria, después se llamó neurosis, ahora se llama desorden de conversión, ¿no? Helmut. Y quisiera comentar algo, o sea, normalmente las personas que dicen haber tenido una experiencia religiosa, que se les ha presentado a la Virgen, que han hablado con Dios, etcétera, ¿no? Que han sido poseídas, a estas personas las delata siempre el contexto cultural en el que han nacido, en el que viven, ¿no? Si esa misma persona viviera en la India, pues habría dicho de que habló con el dios Shiva, o con Krishna. Si esa persona viviera en la Noruega del siglo IX, diría que habló con Odín o con Frey, ¿no? Si esa persona viviera en el incanato, pues había hablado con Huiracocha, ¿no? Entonces, depende en qué época esté y en qué parte del mundo esté, va a decir algo distinto, ¿no? Lo cual te demuestra que el cerebro humano tiene una gran capacidad para la alucinación. Correcto. Vamos a recibir también una llamada de un oyente. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, le saludo a José Mesías. Quería hacer una pregunta al doctor. ¿Qué tal, José? Adelante con tu pregunta. Te está escuchando el doctor aquí. Sí. ¿Qué tal, doctor? Quería saber, según su experiencia, qué tipo de tratamiento le aplica a estas personas con supuestas posesiones demoníacas. Si basta psicoterapia o es necesario recurrir a drogas, fármacos para tratar esos estados avanzados, ¿no? Efectivamente. En principio, el tratamiento más indicado es la tranquilización, tranquilizar a la persona. Y la tranquilización de la persona con mucha frecuencia se consigue solo con enfrentarla, calmarla, acercarse paulatinamente a ella, incluso hacer valer sus propios puntos de vista religiosos. No te preocupes, si tienes un demonio ahora vas a tener un ángel, no te preocupes, no, simplemente establecer un contacto, ese es el comienzo. Si esto no se da, entonces la tranquilización química podría ser lo conveniente, ¿no? Se le pone se le inyecta o se le da a tomar, generalmente no,
puede haber dificultades para ingerir, se le aplica un tranquilizante y la persona se tranquiliza. Tan simple como eso, ¿no? Y después, cuando sale de ese estado de tranquilización, que puede ser simplemente tranquilidad y un retorno a la total contacto con la realidad, puede ser un periodo de sueño y luego se despierta, la posibilidad de relacionarse con esta persona es mucho mayor y la posibilidad de influir sobre ella para que esto disminuya, lo cual no quiere decir que eso en todos los casos desaparece en una sesión. En algunos casos se requieren varias sesiones, sobre todo si el contexto cultural, como acaba de decir Helmut, está presente. Pues si está rodeado de acólitos y adeptos, ¿no? A esto le vuelven a decir, no, cuidado que te va a hacer, el demonio va a volver, no le hagas caso al médico, el médico es parte del demonio. Claro. Entonces, ¡pum!, otra vez. Va a reforzar su idea, ¿no? Su idea de posesión demoníaca. Hay cuestión de reforzamiento, claro, y la cuestión de contagio. Por eso que en muchos casos esto surge en grupos. Un grupo de indígenas de tal sitio, les entra pues el demonio, comienzan a hacer... entran en trance. Entran en trance, pues, prácticamente. Dicho sea de paso, hay que reconocer que lamentablemente todavía incluso los grandes estudios que se han hecho sobre psiquiatría, y tanto por las Naciones Unidas como en Estados Unidos, el grupo de la American Psychiatric Association, plantean que hay que no se pueden considerar como estados disociativos cuando están en relación con la cultura y la religión. Entonces, lo cual me parece absurdo, pero para mí, claro, que es el peso de las iglesias y de las religiones, que yo no pongan ahí una frasecita, ¿no?, como para poder seguir haciendo exorcismo. Un último aspecto, tal vez, escuchando, por ejemplo, muchas veces en los noticieros, en los casos policiales, se habla mucho, por ejemplo, de... cuando sorprenden a alguien infraganti y dicen, no, es que se me metió el demonio, ¿no? Sí. Es un poco justificar, o dejar de un lado la propia responsabilidad moral, ética en el tema de hacer una acción negativa, digamos, ¿no? Y se justifica en el hecho de, ¿no? Dice, la mujer que dice, mi marido me pegó porque se le metió el demonio, ¿no? O los diablos azules, los famosos diablos azules que se mencionan. Diablos azules. Es una forma de endilgar tus juicios morales a terceras personas y de quitarte de sobre tus hombros la responsabilidad por tus acciones. Es decir, no, lo que pasa es que yo lo hice porque el demonio me tentó, ¿no? Eso es para poder escapar de la responsabilidad, decir yo lo hice porque a mí me dio la gana o porque yo cometí un error. Le echas la culpa al demonio, le echas la culpa no, a una tercera persona. Es lo más fácil de hacer. Así es. Bueno, no es ni fácil ni difícil. Surge el pensamiento mágico, ¿no? Surge el pensamiento mágico, no he sido yo, es la fuerza interna que tengo, me salió el indio, también se puede decir, ¿no? Tratar de quitarse de encima la responsabilidad por sus actos. Claro. Incluso podría ser considerado para muchos un programa demoníaco, ¿no? Por todas las cosas que hablamos aquí, que no suelen ser muy comunes y populares, ¿no? Doctor Querol, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Un gusto, como siempre, conversar con usted y por apoyarnos en estos temas que tanto interesan al público y que deben conversarse, deben debatirse y explicarse de manera racional. Muchísimas gracias, doctor Querol. Gracias a ti por la invitación y a todos ustedes por el apoyo. Muchas gracias. Bien, fue la participación aquí del doctor Mariano Querol hablando del tema del exorcismo, las posesiones demoníacas y equivalentes. Agradecemos esta noche a Helmut Kessel, presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, a Adrián Núñez, a Víctor García Belaunde, que ha estado hoy tomando fotos y grabando así con la cámara, y a Iván Entesana también, que está aquí apoyándonos, y a Johnny Arce en los controles, como siempre, como todos los lunes a las 10 de la noche. Volvemos el próximo lunes a esta misma hora, en esta misma frecuencia, para conversar de temas interesantes. Esto fue Paranormales de la Noche. Mi nombre es Andy Landacay y volvemos la próxima semana. Chau.